Mi nombre es Amanda y voy a hablar acerca de la fonética. La fonética se encarga del estudio de la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas del discurso humano. Para conocer más de la fonética tenemos que saber que existen tipos de fonética, que es la articulatoria, auditiva, acústica y experimental. Pero para saber cómo se lleva a cabo todo esto, tenemos que tener en cuenta que se ocupa el sistema respiratorio. Este lo conforman órganos que funcionan en la respiración, como es la tráquea, los bronquios, los pulmones, y existen momentos de respiración que tienen que ver también mucho con esta parte, que es la de inspiración, y hacen que los pulmones se expandan con ayuda del diafragma y el aire entre en ellos mediante el tracto respiratorio. El intercambio de gases es el intercambio del O2 al CO2 en los pulmones, llevando el O2 al interior de los alvéolos y el CO2 a los conductos respiratorios. Y como final es el de expiración, y esta es la expulsión del aire de los pulmones a través de las vías respiratorias. Todo esto nos va a llevar a que podamos comprender más las clases de fonética. Comenzamos con la articular o articulatoria, y esta se ocupa de la producción física del habla, es decir, describe qué órganos intervienen en su producción. Estas son las cavidades supraglóticas, y cada una adquiere una propiedad acústica que las caracteriza. Esto nos lleva a los tipos de sonido, que son los articulados, que son orales, consonánticos y son nasales, y los vocálicos son nasales también. Entonces, si llevamos los vocales con consonantes, va a haber una mezcla entre oral y nasal. La siguiente es la acústica y se estudia desde las ondas sonoras, y este es producto del sonido por el medio del que hablamos. Y bueno, los rasgos acústicos son vocálico, no vocálico y consonántico. Compacto, sordo, nasal, oral interrupto, mate y grave y agudo. El auditivo es la percepción a través del oído del sonido del habla, y este estudia la manera en cómo el oído reacciona e interpreta las ondas sonoras. Y bueno, como último punto, la fonética experimental estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo los datos y cuantificando sobre la emisión y producción de ondas sonoras que configuran el sonido o articulación que se hace en el habla. Presentaré dos ejemplos en los que se muestran a unos chicos cantando. Entonces, posterior, voy a hacer una retroalimentación y voy a especificar en qué momento es que se hacen sobresalir estos tipos de fonética, ya que es más fácil identificarlos en una persona que canta que en una persona que habla. Entonces voy a dejar los dos videos adelante y próximamente haré la retroalimentación. 언젠가 아주 먼 그때 마지막에 하지 않을래. 그래야 지금이 아픈 시간도 훗날 좋은 추억이라 웃으며 말하고 있을 우리일 테니까 말이야. 좋은 친구의 가슴으로 날 사랑한 것이라 영원한 거라고 그런 말 다신 하지만 내겐 너무 가벼운 그런
난 내겐 너무 무거운 이 마음이 너를 힘들게 했구나. 조금은 물러설게, 기다릴게. 네가 편하도록 멀리 서 있을게. 이리 애원하잖아. 어찌 떠나려는 거야. 웃는 그 눈으로 환영이란 다리가 나를 죽이고 숨이 멈춰. 행복하게 주던 그 멜로디가 아직 너무 찬란하다. 제발 버리지 마, 버리지 마. 살고 싶지 않아, 없지 않아. 너무 날 얻지 않아. 아예 모른 채 살 것은 이렇게 미치도록 슬플 줄이야. 어찌 떠나려는 거야. 안녕이란 그런 잔인한 말로 떠나버리는 넌 원망하게 지어. 제발 가지 마라 해야. 아예 모른 채 살 것은 이렇게 미치도록 슬플 줄이야. 너를 떠나려는 거야. 한명이란 그런 잔인한 사뿐이란 넌 너를 원망하고 또 원망하겠지 해야. 제발 가지 마라 해야. 가지 Where you going? Don't let him flow it. この僕だけ残してこんなにも I want it more 今少しでもいいから止まらない時計の針とレミオロロン一人で思い出話にしないでも僕だけでいる気持ちになるからキザになりたくないよ Take me to you now 君に合わせのところ僕は未だにここにいるよ前に僕らが歩いたこの道で一人 Walking on the way 冷えすぎるよどこ少しずつ足重くなりそうも先にいた僕の姿はブレイクワイ写真のようなる過去のものと取り切りになるのが怖くて海の里と一緒に動けなくなって僕だけが目の前のワインまだ届かないそれ怖いんだもん昼も夜もないに cry 同じ場所で変わりないありきたりの曲や歌詞が前と何も変わらない身を正していつも恥ずかしくないようにして、yeah、鏡見る時には笑い自分を強く持って叩き出して大勢の人の前で証明たまに自信なくてこの姿全てが僕以外のみんなが先に進んでいつも隣にいたやつも遠くなりも見えないにも Oh yeah yeah Too fast 君に合わせのところ僕は未だにここにいるよ前に僕らが歩いたこの道で一人 Walking on the way 冷えすぎるよどこ少しずつ足重くなりそうも先にいた僕の姿はブレイクワイ写真のようなる過去のものと取り切りになるのが
怖くて夢の中で一緒に動けなくなって僕だけが目の前のワインまだただからそれ怖いと思うWow. Voy a comenzar con la retroalimentación del primer video y bueno, se puede observar que el tipo de sonido que él ocupa es articulado y vocalístico. Ocupa esta parte oral y nasal y se escucha perfectamente en la canción, pero no interrumpe en esta misma o no pierde el sentido que le quiere dar. Su voz nos da una voz mate y grave, pero en algunos puntos se nota que ocupa lo agudo. Esto para también darle más sentido a la canción y que no se pierda la intención. La respiración que ocupa es de inspiración y expiración. Se escucha en algunas notas cómo es que suelta el aire y en otras como, al expulsarlo, que estaríamos hablando de la inspiración, al expulsarlo ayuda a que el diafragma, se expanda y tenga un mejor control de la respiración. En inspiración, como ya lo había dicho, que fue la primera parte, la expulsión del aire, o sea, hace esto, o sea, al momento de hablar, suelta el aire. Esa es la parte en la que con el que él juega. Otro punto que me puede dar cuenta es que juega mucho con el tono de su voz. Si nos ponemos a investigar un poquito más, en música se llaman dinámicas y esta es que se llama pianissimo, piano, mezzo forte, forte y fortísimo. Lo que él hace es jugar con estas, inicia en un tono muy bajito, que es para irle dando sentido a la canción, luego sube a lo que es un medio bajo, un tono medio bajo, que sería el mezzo piano, después va al forte, es medio alto, y luego va al fortísimo, que es un alto, pero es el más, o sea, el límite. Y no voy a mentir porque mientras estaba editando el video, me pude dar cuenta que al momento en el que él hace este cambio, sube su voz. Voy a dejar la captura para que se vea cómo es que el tono llega a un alto enorme, o sea, el nivel de voz es demasiado alto y esto hace que no se pierda el sentido de la canción. Sí, como decía, nos ponemos a buscar un poquito en música, vamos a encontrar también algo que se llama el golpe de glotis y esto ayuda a darle un sentimiento a la canción. Y bueno, esto es con ayuda de las cuerdas vocales. Lo que hace es que ayuda a que la voz se corte, pero no al 100%. Va a ser un tipo, se conocen como, coloquialmente se conocen como gallitos. Esto hace que la canción tome ese sentido y se vaya entrecortando la voz. Esto también ayuda para que se le dé el sentido a la canción, pero sin perder el tono y la calidad de la canción. Otro punto también es que en los órganos juegan mucho, que son activos y pasivos. Los activos es la lengua, los labios y el velo del paladar. Los pasivos son los dientes superiores, los alvéolos y el paladar. Él juega con estos dos tipos y hace que su presentación sea, limpia, porque también la abertura de la boca hace que pueda él jugar con esto. Esto lo hace durante toda la canción, entonces nos hace dar cuenta que su fonética es auditiva, es acústica y articular, porque juega con estos tres puntos. En este segundo ejemplo podemos observar que su tipo de sonido es consonántico y vocalístico, a diferencia del primero. Su sonido, o más bien el sonido que ocupa, o los rasgos acústicos que ocupan, es el sordo nasal, mate y grave y agudo. Hay que recalcar que ellos son más
y obviamente juegan también con esta parte para que se escuche mejor la melodía. Se pudo observar que dos de estas personas juegan con el tipo de órganos, ocupan el pasivo y el activo, y esto hace que la melodía tenga un mejor sentido y se escuche mejor. Voy a dejar el ejemplo en donde se identifica que juegan claramente con este aspecto. 一人 walking on the way 冷えすぎるよどうか少しずつ足重くなりそうも先にいた僕の姿はブレイクワイン写真のようなる過去のものと取り切りになるのが怖くて夢のせた汽車の動けなくなって Y la mayoría solamente ocupa lo que es la lengua y los labios, lo que hace que, es una característica que no se encuentra fácilmente, y lo digo porque la mayoría sus órganos los que ocupa son los activos. Casi en pocas ocasiones se encuentra alguien que ocupe los pasivos. También ellos juegan con las dinámicas, que ya lo había explicado antes, y esto solamente pude encontrar que la mayoría va de un mezzopiano, que es, como dije, es medio bajo, y de ahí en fuera llegan a fortísimo, que es el más alto. Tal vez es porque sus cuerdas vocales así lo requieren, pero no se pierde el sentido. También la mayoría ocupa la respiración de expiración. En este se escucha la respiración. Su fonética es auditiva, acústica y articular. Este sí no cambia como en el primero. En este caso no ocupan el golpe de glotis. Es muy común que no lo ocupen, pero es difícil de encontrar. En este caso también, mientras editaba el video, me pude dar cuenta que los dos de al inicio tienen una voz súper elevada en tanto a lo grave y lo agudo. Ellos ocupan estos dos tipos, que es mate grave y agudo, y sus niveles son altos, mientras que los siguientes se mantienen debajo del medio, porque su voz es, digamos, más chillona, pero es un balance que también ocupan para que la canción tenga una buena, digamos, estrategia para que se escuche bien. Y me gusta cómo juegan con este tipo de sonidos, porque nos ayuda a identificar claramente cómo es que funciona la fonética y cuáles son, digamos, los puntos que más se ocupan, porque ellos juegan con algo importante que es la respiración y también los órganos que están incluidos en el sistema respiratorio. Hay que recalcar que ambos ejemplos tienen una fonética auditiva, acústica y articular. Si nos ponemos a verificar sus ondas sonoras, que serían este tipo de fonética experimental, a lo mejor y podríamos ver más claramente cómo es que funciona este tipo de su voz, ¿no? Que, como dije, el primero su voz es altísima en una parte, mientras que en otra es muy bajita. Esto, si lo vemos desde las ondas, o sea, wow, nos va a dar unas ondas elevadas, igual que en el segundo ejemplo. Entonces, estos dos ejemplos yo los quise poner para que se pudiera ver un poquito más claro cómo es que se trabaja la fonética y cómo es que lo estudia la voz de las personas, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.